Bienvenidos a conversar en el turno de la noche. Debates, opiniones, controversias sobre aquellos temas que más interesan a los santanderianos. Hoy vamos a hablar de un concepto, de una palabra que parece traída del más allá, la resiliencia, que hace parte de, con otras palabras que se ponen de moda, que a veces parecen rebuscadas, pero que tienen un profundo significado, no solamente en la vida de los colectivos, de las sociedades, sino en la vida personal. Y no es otra cosa que la capacidad que tenemos de los seres humanos de levantarnos, de superar aquellas situaciones traumáticas y difíciles. La resiliencia. Bienvenidos al turno de la noche, hoy de nuevo en el Canal TRO. Para hablar de resiliencia, de la capacidad que tenemos los seres humanos de levantarnos de la tragedia, del dolor, de las situaciones difíciles, hemos invitado a dos personas muy especiales, como todos los invitados en el turno de la noche. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a Jorge Enrique Rodríguez Mendieta. Jorge, bienvenido al turno de la noche, bienvenido a conversar, porque venimos a conversar. ¡Qué alegría verlo! Con tu historia tan reveladora. Siéntate, por favor. Gracias. Jorge Enrique nació en Bucaramanga en los años 60, años 63. Estudió en una escuela pública de Girón, hizo hasta cuarto de bachillerato en el Colegio Aurelio Martínez Mutis y el Colegio Santander. Y un día, por allá en los años 80, ingresó a las FARC. Se volvió guerrillero y se fue para la montaña. Tiempo después, fue capturado por la Fuerza Pública 2004-2007 en un barrio de Floridablanca, entre otras cosas, y fue extraditado por temas de narcotráfico y rebelión a Estados Unidos, donde duró 18 años en cárceles norteamericanas. Pagó su condena, vino al país de nuevo y como las FARC firmaron un acuerdo de paz con el gobierno, se convirtió en firmante de paz. Y Jorge nos va a regalar su historia, que es una historia muy reveladora, que podría sucederle a cualquier muchacho del área metropolitana de Bucaramanga en los años 80 o 90. Gracias, Jorge, por venir. Gracias. Igualmente invitamos a Juan Gabriel Sánchez Cabra, psicólogo, egresado de la Universidad Nacional, amigo de toda la vida. Tiene cara de filósofo. Muchos invitados que hemos traído al turno de la noche tienen cara de filósofos. Parecen filósofos. ¿Qué más, Juan Gabriel? Pues me parezco más a Sigmund Freud, pero... Bueno, usted no es filósofo, pero es psicólogo. Psicólogo, señor. Juan Gabriel estudió en la Nacional, lo conocí en los años 90, siendo profesor en la Universidad Industrial de Santander, profesor de psicología, y nos hicimos muy amigos, y hemos trabajado en cualquier número de proyectos. Y Juan Gabriel viene de formarse en la Nacional, que es una universidad, la mejor universidad del país, que lo cambia uno, ¿no? Sí. Gracias a la vida yo también soy egresado de la Nacional. Entonces tenemos la historia de Jorge, historia muy emblemática, pero también el apoyo desde la psicología y también desde la experiencia profesional de Juan Gabriel. Bienvenidos a conversar. Gracias. Al turno de la noche. Gracias, Julio. Jorge, ¿qué le pasaba a usted por la cabeza en los años 80 cuando usted militaba en la Juventud Comunista, que son organizaciones juveniles que todavía existen, no con la fuerza, en las universidades y en las barriadas, organizaciones políticas de izquierda? ¿Qué le pasaba a usted en la cabeza? ¿Qué pensaba para decidir un día ingresar y meterse a la FARC, irse a la montaña? ¿Qué pensaba usted en esos momentos? Bueno, Julio, esto primero que todo saludar a toda la juventud y a todos los parientes santanderianos. Pues como santanderiano de cuna, quiero mi abrazo antes que contar mi historia.
Sí, Julio, en los años 80 yo incluso fui dirigente del movimiento estudiantil en el Colegio Santander. Claro. En ese tiempo la actividad estudiantil era muy dinámica, muy activa y somos de esa generación. Había mucho activismo. Exacto, sí, había mucho activismo dentro del movimiento estudiantil y el movimiento sindical. Los movimientos agrarios también venían en ascenso. Pero ¿qué lo lleva a uno en esa etapa a ascender, a tomar la vía de la insurgencia, ¿sí? La vía de la insurgencia para llegar a lo que fui como líder dentro de la organización de las FARC? Y es que para ese tiempo era algo muy romántico la lucha armada, enlazado en una espiral de violencia que ya venía arrastrando el país. Sí, en los 80 el país ya estaba metido en la lógica de violencia. Recuerda que Pablo Escobar ponía carrobombas, empieza el exterminio de la Unión Patriótica, mataban sindicalistas, las guerrillas secuestraban, había una época de violencia. Entonces, digamos que hay un motivo romántico de irse a la montaña a tomar las armas. Sí, pero también hay una cosa que es bien importante destacar en eso, y es que los coletazos los coletazos de la doctrina de la Guerra Fría se sentían aún para esa época. Si miramos del 80 al 85, los coletazos del impacto de Guerra Fría permeaba las instituciones ya del poder, ¿cierto? Bajo parámetros de la llamada doctrina. Bueno, y decide usted irse, se contacta, me imagino, con personas que estaban vinculadas a la guerrilla y se va. ¿Qué? Deja la familia, los hermanos, los amigos. ¿Qué sí hicieron ellos? Usted les dijo, mira, yo me voy a qué. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa partida? Bueno, esa es una decisión que voluntariamente, individualmente uno toma. La guerrilla en ningún momento obligó a que yo, Jorge Enrique, me incorporara a la FARC. Fue una decisión autónoma, ¿cierto? Que de un momento a otro tomé la decisión de partir con los compañeros y alistar. Fue un autónomo suyo, marcado por mucho romanticismo de la época, ¿no? Recuerde que veníamos de los 60, la Revolución Cubana, los 70, los Beatles, la música rock, la imaginación al poder, ¿cierto? Todas las contraculturas, y en los 80 todavía había, digamos, resonaban esos movimientos que generaban mucha ilusión en los jóvenes de cambiar del mundo, de hacer la revolución, se decía en la época. Pero espérame, Jorge, que quiero preguntarle a Juan Gabriel un poco en esa lógica. ¿Qué lleva a un ser humano, Juan Gabriel, qué nos dice la psicología, para un día dejar todo, dejar la familia e irse a una aventura? Porque es una aventura, no se sabe qué pueda pasar, pero donde la posibilidad de la muerte puede estar ahí a la vuelta de la esquina. Juan Gabriel, bienvenido. Gracias, Julio. Buenas noches. A ver, tomar una decisión de esas no es sencillo, no es fácil, pero en el adolescente, en los jóvenes y en los jóvenes que reúnen una ideología o que se agrupan, que se cobijan con una ideología, pues es una meta, ¿no? Es una causa a seguir, y lo ven como o se ve como como un norte, ¿no? Como algo que quieren. Digamos que asumir una ideología política determinada, en este caso el marxismo, pero puede ser igualmente ser musulmán, sí, o practicar, digamos, la religión musulmana, o puede ser incluso religiones tradicionales. Sí. Le crea una serie de condiciones cognitivas, emocionales, mentales, de alguna manera estimuladas por la sociedad, que ven ya la necesidad de tomar acciones mucho más drásticas, claro, de dejar el discurso romántico e irse a la acción. Claro, mire, un muchacho estando en el colegio, todo lo han decidido por él. Cómo se viste, el uniforme, qué horario tiene, todo lo deciden por él. Todo es impuesto. Todo es impuesto. Cuando termina su bachillerato, digo los jóvenes de la ciudad, ¿no? Cuando sí, termina su bachillerato, tiene que buscar su quehacer, su forma de ganarse la vida. Su autonomía, ser alguien en el mundo, buscar un lugar. Ubicarse, sí, ubicarse en el mundo. En la década de los 60, lo decía usted, en la década de los 70, de los 80, todavía los muchachos
buscan un ideal en un mundo que es completamente adverso para ellos. Un mundo que no les permite o que no les da muchas posibilidades. Incluso todavía no es que les dé muchas posibilidades, ¿no? Pero es un mundo que no les da muchas posibilidades y que quieren transformar, que quieren cambiar, como vieron que cambió en Cuba, por ejemplo. Claro, teníamos los ejemplos lados. Ahí, claro, estaba claro. el bloque socialista, etcétera. Hay una imagen, hay una figura que es determinante, que es la figura de Ernesto Che Guevara, el Claro, Che, claro, ¿no? el símbolo. El símbolo, y los muchachos se lo ponen en el pecho aún, algunos no tienen ni idea quién es, pero en la década de los 70, en la década de los 80, se sabía quién era el Che y qué era lo que formaba, qué era lo que permitía. Hay otros símbolos, otras imágenes, la hoz y el martillo, por ejemplo, para mucha gente decía cosas muy importantes y son ideales a seguir. Perfecto. Ese Che era como un ideal a seguir, ¿no? Que hoy tiene otro significado totalmente diferente. Sí, otro norte. Antes de irnos a comerciales, Jorge, Jalil Gibran, escritor, poeta, artista y filántropo oriental, decía que del sufrimiento han surgido las almas más fuertes. Usted ha abrazado en el 80 y 70, 80 era la ideología marxista-leninista alrededor de todas las organizaciones de izquierda. Usted asume en la Juventud Comunista una ideología socialista, marxista, y eso lo inspira a cambiar el mundo. ¿Usted tenía la convicción segura de que cuando se fue a la guerrilla iba a cambiar el mundo? Bueno, esa era parte de nuestra ilusión, sí. Pero también hay un elemento en el cual difiero un tantico del concepto acá. Perfecto, del compañero. Claro. Y es lo siguiente, es que y cuento una anécdota que me pasó. Y es que para esa época ya se daba lo que lleva a muchos de nosotros, porque fueron muchos los jóvenes de Santander que nos fuimos para la insurgencia. Entonces, en ese tiempo ya se daban las desapariciones, ya se daban las detenciones. Por otro lado, había represión política, pero paremos ahí, vamos a hacer un corte y regresamos y vamos a mirar unos ejemplos concretos que a usted le hayan sucedido y que hayan sucedido en ese contexto. Ya regresamos. Seguimos en el turno de la noche y esta noche estamos conversando sobre la resiliencia ante la violencia. Tenemos a Jorge Rodríguez, un joven de los 80 del barrio Girardot, Santander, de Bucaramanga, que decidió un día irse a la guerrilla y tiene una experiencia de vida que nos está compartiendo. Y Juan Gabriel Sánchez, que es un psicólogo de la Nacional, y estamos conversando sobre el tema. Jorge, nos estaba hablando también de que había un elemento romántico, pero igualmente nos contaba que había una situación de violencia, había represión política, los espacios políticos se cerraban, había muertes sindicalistas, de jóvenes, etc. La situación de alguna manera también lleva a tomar las armas, digamos. Correcto. Pero hay una situación un poco que le trataba de preguntar a Juan Gabriel. ¿Usted era consciente de que se iba a enfrentar a un mundo donde la muerte y la violencia estaba ahí a la vuelta de la esquina y que incluso podía entregar la vida? ¿Usted era muy consciente de eso? Sabe que sí, Julio, sabe que sí. Nosotros para ese tiempo, o para uno cuando toma esa decisión, da uno ese paso, uno no mide la consecuencia a largo plazo. Uno va por el objetivo al cual lo ha llevado por el presente. Exacto. Vea, cuando yo decía lo del 80, ¿es por qué? Porque estaban los escuadrones de la muerte, estaba la Mano Negra, predecesores institucionales de los paramilitares a largo con el tiempo, ¿sí? Vea, yo ¿Pero usted tuvo alguna experiencia con esos grupos, digamos, de justicia privada, donde la justicia ha comprobado que habían sectores, incluso de las autoridades, aupando? ¿Usted tuvo alguna experiencia con estos grupos? ¿O sufrió la represión en carne viva? ¿O claro, fue? A mí me desaparecieron un hermano. ¿Cómo fue eso? Rápidamente. A mí me desaparecieron un hermano cuando acá en Santander operaba un grupo directamente de la Quinta Brigada, ¿sí? Un grupo de asesinos que eran los que ejecutaban a estudiantes sindicalistas. ¿Pero cómo fue la experiencia de su hermano? Bueno, a él lo secuestran una noche cuando él quería haberse ido para la guerrilla.
El acuerdo entre nosotros es que usted no se va a la guerrilla, usted se queda Sí. en atención de los viejos, atendiendo a los papás. Él estudiaba de noche y trabajaba de día. Una noche llegando a la casa, lo levantan y al mes y medio lo encuentran totalmente derretido, ¿no? Lo queman. Todo, ¿Y eso dónde fue? ¿Acá en Bucaramanga? acá en Santander. ¿Y usted por qué tiene la convicción? La justicia comprobó que estaban vinculados, digamos, agentes del ejército. Una cosa, viendo, pasado el tiempo, Sí. es decir, primero, la forma que fue él encontrado, que fueron enganchados sus dedos, tasajeados y bañados en ácido. Bárbaro. Entonces, ya para nosotros era un indicio porque era el modus operandi de los grupos de exterminio de esa época. Perfecto. Lo otro es que por coincidencia... Pero hay prueba judicial, hubo proceso, hubo sindicados, hubo condenas. No, ninguna. O sea, eso quedó en Eso total quedó impunidad. en impunidad Como total. muchas de las víctimas en Como Colombia. muchas de las víctimas en que la Colombia. impunidad es la que gana. Pero espérame, Jorge. Juan Gabriel, ¿cómo superar situaciones tan difíciles? Donde le matan a un hermano, donde uno mismo sufre la violencia, le desaparecen el papá, la mamá, tiene un atentado. ¿Cómo humanamente supera uno eso? Ahí es donde la resiliencia entra a jugar, digamos, su rol. Pero ¿cómo? ¿Qué fuerzas humanas o superhumanas juegan ahí para superarse y no quedarse ahí? Bueno, ahí hay una cosa determinante y es el dolor, ¿no? El dolor es una cosa, uno se corta un dedo y le duele un poquito y, ¿no? Eso es una cosa que tengo que hacer, una cura, bueno. Pero el dolor frente a situaciones tan complejas como las que nos está contando muy Jorge. duras, muy que horribles. Son cosas muy fuertes, ¿no? Pero se superan, se superan. Muchas veces ese dolor se transforma en odio y se busca la venganza, por ejemplo. Es un camino, ¿no? Y deriva en más violencia. Deriva en más y violencia. sigue la espiral, ¿no? Y se aumenta la situación, se aumenta el dolor. ¿Qué puede parar eso, Juan Gabriel? Eso lo pueden parar varias cosas, ¿no es cierto? El manejo que se le dé, yo me imagino que en esos grupos había formas donde le enseñaban a la gente, a los militantes, a manejar el dolor, a manejar esas situaciones adversas. Pero definitivamente la conciencia de que se quiere se quiere algo, se necesita algo, se busca algo, va a permitir que la persona individualmente logre incluso superar esos dolores tan fuertes, esos dolores que a veces uno diría, no, eso es insuperable. Aniquila a ¿no? cualquiera. Anula a cualquier persona, pero ante eso, y precisamente vamos al término, al concepto que nos reúne, que es el de la resiliencia, ¿no? Ante La resiliencia que en psicología es un concepto relativamente nuevo, Sí. relativamente reciente, pero siempre la gente ha sido resiliente, ¿no es cierto? De una u otra manera. Hay personas que traen esos dispositivos personales internos de superar la adversidad y hay otras personas que necesitan fortalecerlos o incluso enseñárseles a ser resilientes, ¿no es cierto? Sí, uno mismo por lo general no necesita ayuda, Sí. necesita terapias, necesita grupos de alguna manera que le ayuden a sobrellevar el dolor. Jorge, pero a usted lo capturan, usted se va para las FARC, nos contaba fuera de cámaras que llegó a ser de las fuerzas especiales que actúan al lado de Marulanda, al lado del Mono Jojoy, de Jacobo Arenas, y llegó a ser un militar destacado dentro de las FARC, y que un buen día en Floridablanca lo capturan por rebelión, y a los 2 años lo extraditan a Estados Unidos y duró 18 años. ¿Cómo se recupera uno después de estar tantos años en la clandestinidad, en la guerra, como se dice, de manera anónima, lejos de los familiares? ¿Cómo se recupera uno? ¿Cómo termina uno en Estados Unidos en cárceles donde está totalmente aislado? ¿Y cómo se recupera uno de eso? Bueno, hay dos cosas. Cuando uno toma la decisión, en el caso mío, cuando he tomado la decisión de irme a la insurgencia de la FARC, ¿sí? Lo mío no era sino saber
que teníamos una meta, unos objetivos por delante, y era la toma del poder. Fuera lo que fuera, vivos o muertos, ¿cierto? El camino Había esa seguía. convicción Había esa absoluta. convicción total. No jugaba nada más. Ese parar mental, ¿sí? Ese parar mental es lo que me permitió a mí a través de la vida, ¿cierto? En la insurgencia y viendo sido en condiciones de prisionero político en los Estados Unidos, ¿sí? A soportar tal situación en el entendido que es parte o era parte de los réditos que uno tenía que ver enfrentado de los riesgos que asumía cuando obviamente asumía las armas contra el Estado, ¿no? Total. Y utilizando la violencia. Total. Cuando usted lo embarcan en el avión y llega a Estados Unidos en una cultura diferente, usted no hablaba el inglés. ¿Cuál es el primer choque? No, a mí me daba risa. ¿Por qué? ¿Por qué me daba risa? Porque eran ellos y nosotros como colombianos, ¿cierto? ¿Sí? Ellos porque vemos el sistema americano, no al pueblo americano, vemos el sistema americano, ¿cierto? Como parte de esa confrontación. ¿Sí? Y es lo que una de las peores cosas que tenemos aún en nuestro país. Y es que la extradición es un elemento indigno, ¿cierto?, para nosotros los colombianos. ¿Cómo la soporta usted? 18 años en cárceles de Estados Unidos donde son muy severas, eso al menos la literatura no lo dice, uno lo ve en las películas y las experiencias. ¿Cómo soportar una carga tan dura, un dolor tan Bueno, duro? Julio, hay una cosa, es cierto, la situación es dura desde el punto de vista mental, desde el punto de vista psicológico, No. pero hay algo que también, y es esto, la formación que uno tuvo con los valores de nosotros los santanderianos, de mi familia, con los valores de disciplina política e ideológica, con los valores de la disciplina militar que cultivé por muchos años. Además porque lo siento, es algo que me apasiona, la vida militar. Claro. Entonces esos elementos y la fe y la certeza de que saldríamos adelante, de que vencemos en las circunstancias que sean, me llevan esa fe en la victoria. ¿Sí? Pero hay que acotar un poco para los televidentes que la FARC firma un acuerdo de paz con el gobierno, hay un acuerdo, el acuerdo de La Habana, y usted llega, cumple la pena y usted asume como firmante, y usted está dedicado a la promoción de la paz ya sin el recurso de la violencia. Correcto. La violencia quedó atrás. Es una experiencia, digamos, difícil, complicada. Juan Gabriel, en términos de salud mental, ¿cómo afecta, digamos, la última encuesta nacional de salud mental del año pasado nos trae unas cifras muy complicadas? El 45% niños, niñas y jóvenes de 6 a 24 años muestran indicios de problemas de salud mental. El 67% de los colombianos, la mayoría, hemos enfrentado algún problema de salud mental. Y en mujeres va para el 70%. Muchas de esas situaciones por la difícil situación social y económica, pero también por la violencia. ¿Cómo es esa relación ahí, Juan Gabriel, para hacer irnos a comerciales? Yo he dicho coloquialmente que en un país como el nuestro se necesita tener cierto nivel de locura para soportar, para aguantar, o sea, despertarse uno con las noticias que se despierta cotidianamente es una cosa complicadísima, ¿no? Con la noticia del salario mínimo, por ejemplo, las personas que viven con un salario que el desempleo, el desempleo, la inflación, todo, la corrupción todos los días. No, todas esas situaciones que son adversas y que uno dice cómo podemos soportar eso, cómo podemos sobrellevar eso, con un cierto nivel de locura, ¿no es cierto? Cierto nivel de locura, pero no es romantizar la locura. Dejemos ahí. Vamos a comerciales y vienes y nos contextualiza mejor experiencias de locura para sobrellevar, digamos, la dura situación del país. Ya regresamos. Estamos hablando de resiliencia en el turno de la noche, la capacidad humana y colectiva de sobreponernos a la tragedia, a las dificultades. Juan Gabriel nos decía antes del corte algo, que para no
para que la situación social y económica a veces tan dura, la misma situación de violencia, para que no nos abata, para que no nos extermine, necesitamos algo de locura? ¿Cómo así, Juan Gabriel? ¿Cómo es eso que hay que enfrentar los efectos duro de la vida con algo de locura? ¿Cómo es eso? Sí, a ver, es como le dicen a uno coloquialmente, no, pues hágase el loco, ¿no? ¿Cierto? Frente a las situaciones, pero a ver, no es romantizar la locura y no es romantizar el hecho de que en un país como el nuestro no tengamos un sistema de salud suficientemente fuerte como para soportar, como para ayudarnos a sobrellevar unas situaciones que lo llevan a uno a volverse loco, a salir de la realidad pues aquí no tenemos el matón de múltiple de 17 jóvenes que coge un rifle como el asesino serial. O el asesino de los, no el serial, pero el que sale en una escuela a matar a 18, Sí, claro, 20, claro. ¿no? Como en Estados Unidos es muy frecuente. Pero sí tenemos la situación cotidiana de la niña abusada, o sea, situaciones muy fuertes, muy difíciles, que uno dice, oiga, ¿cómo una persona en sus cabales va a hacer una cosa como esa? Va a cometer una cosa como esa. Juan Gabriel, esta sesión es Vamos al azar. Cuestión de azar. Jorge y Juan Gabriel, aquí tenemos 4 paletas, 4 tarjetas, donde hay 4 tópicos, 4 preguntas. Vamos a tomarlas de manera aleatoria y vamos a contestarlas. Ya. Empecemos por Jorge. Escoge una, por favor, la que usted considere. ¿Qué dice? ¿Ha cambiado el Estado, la familia y la sociedad desde los 80 hasta hoy? Perfecto, un poco lo que nos estaba introduciendo hace rato. Usted en los 80 militaba en una organización de izquierda, la JUCO, se metió a las FARC y se fue a la montaña. ¿Ha cambiado la familia de esos años a hoy cuando usted regresa después de 18 años de estar extraditado en Estados Unidos? ¿Ha cambiado el Estado? ¿Ha cambiado la sociedad? Sí, hay cambios a nivel de los núcleos familiares, a nivel de la sociedad en general, pero no son cambios que se puedan medir dentro con un mismo rasero. Son cosas que el influjo mismo, la influencia misma de las políticas globales, del desarrollo de las tecnologías, hacen de que la sociedad se ponga, la halle uno después de ese tiempo de ausencia física, encontrar uno en el país en otro nivel. Por ejemplo, ¿cómo encontró a sus hermanos? ¿Cómo encontró a su familia después de tanto tiempo lejos de ellos? No fueron solamente el tiempo que estuve en condición de también prisionero cuando político, estuvo en la sino guerrilla. también cuando estuve en la insurgencia. Nunca en mi tiempo dentro de la insurgencia llegué a visitar a mi familia o que mi familia me visitara. Igual que tampoco nunca visité ni tuve visitas de orden familiar. Pero ¿cómo los en condición encontró? de prisionero ¿Cuál político. fue ese choque después de tantos años? Bueno, ahí sí describir las emociones, y no es que sea uno, es difícil poderla uno calibrar realmente, Claro. realmente, pero no es el imaginarnos de que fuera una cuestión del llanto, de la euforia total, De tragedia. sí, de tragedia, sino es la cuestión de más bien esa sensibilidad se rescata es en el proceso de integración Perfecto. con la familia, no en el momento en que uno se Claro. reencuentra con la familia. Pero usted llegó el año pasado a Estados Unidos, digamos que un año después lo ha logrado. Sí, Está avanzando en eso. En exactamente. encontrarse con los suyos después de tanto tiempo. Sí, con los amigos, con todo, Con la ciudad, porque usted se crió en Bucaramanga. Claro, y la ciudad, por ejemplo, nada más Bucaramanga cuando me ausenté por razones de lo que ya explicaba, esto Perfecto. era una ciudad chica y hoy día pues incluso hay muchas de las cosas que ni por imaginación llegué a pensar que esto existiera. En los 80 éramos parroquia, seguimos siendo parroquia Sí. en cosas, pero desde el punto de vista urbanístico esto es una megaciudad. Juan Gabriel, por favor, cuestión de azar. Azar. ¿Por qué es tan difícil superar las emociones destructivas, odio, discriminación entre las personas? Bueno, es que esa pregunta va por lo siguiente. Bucaramanga, ¿cómo vamos? Entrevistó el año pasado una encuesta de percepción a
a habitantes del área metropolitana y le dijo, bueno, ¿usted qué opinión tiene, por ejemplo, de la comunidad LGTBI? Y la gente dijo en un 32%, no, lo respetamos. Y en un 36%, y en un 32% dijo, respetamos los firmantes de paz. O sea, pero en general, aquí hicimos un programa sobre venezolanos. La mayoría, 85-90%, tiene una opinión negativa, discriminatoria sobre los venezolanos. A propósito de esos ejemplos. A ver, Freud le preguntaba había una, con Einstein, con Albert Einstein, se preguntaban el porqué de la guerra, ¿no? Sí. Y la respuesta de Freud era muy, entre comillas, sencilla, ¿no? Es una de las tantas miserias de la condición humana. Debatirse entre el odio y el amor, entre el eros y el tánatos, ¿no? O sea, es poner eso en una balanza, pero donde el odio tiene un peso muy grande. El odio tiene Y un está peso, presente sí, todos los momentos en se la condición humana. y se alimenta permanentemente de muchas cosas, ¿no? La prensa, el comentario de los amigos, llegamos a tomar el tinto y, oiga, mire cómo esta persona se porta mal, cómo esta persona hace esto. O sea, nos debatimos en eso, ¿no? De las emociones, digamos, destructivas. De las emociones destructivas y nos alimentamos de eso y crecemos en eso. Perfecto. Y el amor no le damos la cabida o Perfecto. lo restringimos al área personal, al área, a la alcoba o a la familia, a la salita con los hijos, pero no al ámbito general, ¿no? Pero, o si no, revienta son violencia, que es lo Claro. más usual. Claro, Jorge, claro. por favor. Lo más difícil de superar después de un hecho traumático en la vida. ¿Qué fue lo más difícil de usted después de tantos años ausente de la ciudad, de su familia, enfrentado a condiciones de prisión, de extradición, en una cultura diferente? ¿Qué ha sido lo más difícil, lo más complicado? Bueno, lo más complicado ha sido la estigmatización que encontramos hacia nosotros los firmantes. El señalamiento. Hacia quienes firmamos un acuerdo con el Estado de parar la guerra y que aún la sociedad no ha entendido debidamente, ¿cierto?, que ese acuerdo es de Colombia, para nuestra Colombia. No es el acuerdo de las FARC, para Perfecto. las FARC. ¿Y ha tenido experiencias personales donde lo han señalado, lo han estigmatizado por ser firmante? No en mi caso, pero sí en el caso de los muchos compañeros firmantes que Perfecto. en ellos me siento totalmente identificado. Perfecto. Ha habido muchos casos. Queda una, ¿no? La sarda. ¿Ya No, llevamos ya. una o llevamos Ya dos? llevamos No, queda una, queda una. Queda una. Es esta, Sí, creo Juan que sí. Gabriel, la única. Bien. Ese es un tema suyo porque usted además es especialista en juventud. ¿Cómo comprender los jóvenes de hoy? ¿Tienen incentivos para tomar las armas o por lo ilegal o por qué? O sea, hoy los jóvenes tienen más incentivos para tomar las armas, como en la época de Jorge en los 80, en una situación tan difícil de represión, etcétera, o no los tienen. ¿Cuáles son los mayores incentivos de los jóvenes hoy? Acabamos, yo pienso que todavía estamos terminando de pasar una etapa que es la del narcotráfico. Más que la insurgencia Sí, total. o la guerrilla, que tuvo su época muy fuerte, Hoy ya no. hoy ya no, y hoy más todavía seguimos con la cultura del narcotráfico. Lo ideal para muchos jóvenes, para muchos adolescentes, y es el camino del atajo, un personaje que hablaba del camino del atajo. Antanas Mocos. Antanas Mocos, Con nombre profesor propio, mío, Juan sí. Gabriel. Profesor mío, Antanas Claro. Mocos, la cultura del atajo. Los muchachos, claro, prefieren la cultura del atajo. Hacer 11 años de escuela, otros 5 años de universidad, otros 4 años de especialización o maestría, para llegar a ganar Sí, ya. 2, 3 salarios mínimos, cuando con un viajecito pueden se va. hacer
lo que... Perfecto. lo No, y hay hacen que decirlo para irnos a comerciales. Hoy, desafortunadamente, el mundo de las drogas, del microtráfico, del pandillerismo juvenil, el mundo, ese mundo de lo ilegal le ofrece más incentivos a los jóvenes que la escuela, la cultura, la institucionalidad y, digamos, lo constructivo. Desafortunadamente, Sí. estamos enfrentados a eso. Ya regresamos. Estamos en el turno de la noche conversando sobre resiliencia, la capacidad que tenemos los seres humanos, las fuerzas internas para sobreponernos a las dificultades y las tragedias. Y tenemos dos invitados muy especiales, pero que quisimos irnos a la calle, irnos a exteriores para preguntarle a ciudadanos comunes y corrientes qué opinan sobre estos temas, qué opinan sobre las personas que de alguna manera han sido protagonistas de hechos delictivos, de hechos de violencia, que se han salido de la norma o se han ido a la ilegalidad. Miremos. Bueno, realmente mi opinión es positiva. Considero que son personas que ya se encuentran desmovilizadas, que en su momento le hicieron daño al país, pero que creen en una reintegración, en una resocialización del mismo y, por supuesto, de una reparación con las familias y con todas las víctimas afectadas. Yo creo que el proceso de paz que se firmó en nuestro país es muy importante para acabar todo el tema de conflictos armados, pero lo que se constituyó con los exguerrilleros pues no se está consolidando, ya que hay algunos de ellos que no cuentan con trabajo o lo que se les dijo que se les iba a dar no fue así. Entonces creería que de pronto ellos también han incumplido en este tema de los acuerdos porque también el gobierno no ha cumplido con el de ellos. ¿Qué opinión tengo de los exguerrilleros que han firmado la paz? Yo creo que cualquier esfuerzo para alcanzar la tan anhelada paz en nuestro país, en Colombia, debe ser bienvenido siempre y cuando se cumplan con los compromisos pactados con el gobierno nacional. Así que pues yo aplaudo el trabajo que están haciendo todas estas personas que se han desmovilizado de las FARC, que hoy están haciendo una vida diferente, una vida en donde justamente están buscando estar lejos del conflicto armado en Colombia, así que yo creo que en cualquier parte del país debe ser bienvenida esta actividad. ¿Qué opinión tengo de los exguerrilleros que han firmado el proceso de paz? Considero que todos tenemos la posibilidad de tener nuevas oportunidades, de segundas oportunidades en nuestra vida, y sé que muchos de ellos, un 50 o un 60%, han ingresado a caminos de la legalidad, que no ha sido fácil. Su proceso de resocialización porque nosotros no estamos acostumbrados a aceptarlos por ciertos dogmas, pero considero que la mayoría han querido tener una nueva historia, crear una nueva vida. Y los demás, pues lastimosamente, las oportunidades no son tan fáciles para otros y pues quizás vuelven y denigran porque muchas veces se necesita un sustento para su familia. Jorge, Juan Gabriel, vemos que digamos que la sociedad está preparada, la sociedad está madura un poco para aceptar a las personas que un día se fueron, que quisieron dejar la institucionalidad, la legalidad, y digamos que hay una predisposición social y cultural de recibirlos. Me parece que eso es positivo. El dato de la encuesta de Bucaramanga, ¿Cómo vamos?, nos lo muestra. Habrán personas, un poco lo que nos decía Jorge, que estigmatizan, señalan, pero yo creo que eso requiere de un aprendizaje cultural y social. Y de algún día tenemos que, como sociedad, en su conjunto, aceptarlos y abrirles espacio, integrarlos e incluirlos. Jorge, ¿usted qué opina de la mayoría de firmantes de paz que firmaron los acuerdos de La Habana o que no los firmaron y que volvieron a la violencia, ya sin ninguna estructura política, sin ningún discurso ideológico, sino volvieron a hacerle mal a las comunidades y se volvieron al narcotráfico y se volvieron traquetos puros y duros, generando violencia? ¿Usted qué opina de esos antiguos compañeros suyos que se fueron? Bueno, Julio, vea, ahí hay que ver de que ellos tomaron su decisión, respetamos la decisión que hayan tomado, como igual pedimos el respeto a la decisión nuestra de haber firmado el acuerdo. Y hay una cosa que hay que entender, esa insurgencia de hoy día no es la insurgencia
que representara la insurgencia de la FARC. La insurgencia que hoy día tiene muchas dudas sobre realmente su razón de ser. ¿Será el narcotráfico o será un proyecto contrainsurgente a largo plazo para oscuras noches, oscuros tiempos en nuestro país? Pero lo cierto es que, las evidencias que vemos todos los días en Cauca, Nariño, acá en el Magdalena Medio, es que esos grupos que se llaman disidencias e incluso los tradicionales están dedicados al narcotráfico y a la minería ilegal, porque eso genera unas rentas multimillonarias que no tenemos, digamos, dimensión, están dedicados a eso. Ahí no hay proyecto político ideológico. Esa es otra gran diferencia, Julio, y es que por medio de la violencia, la insurgencia de FARC, de nosotros los que firmamos el acuerdo, ¿sí? No éramos narcotraficantes, no éramos de estructura de la economía de la minería ilegal, etcétera, etcétera. Hoy día se ha degradado al interior, porque eso es totalmente evidente. Ha habido una degradación de los valores, de los principios revolucionarios de la insurgencia armada. Pero se ha comprobado que las FARC en su momento, y el ELN y los otros grupos, hubo un momento en que se vinculan al narcotráfico y termina el narcotráfico alimentando financieramente la guerra. Se lucran del negocio, eso no se puede negar porque está comprobado. Y mismos jefes de las FARC, compañeros suyos, que estuvieron, digamos, en las cárceles y que fueron sus jefes, han reconocido que hubo un momento en que se aprovechan del narcotráfico, se vinculan a la cadena de valor y aprovechan los recursos para financiar la guerra. La guerra es una dinámica dentro de las mismas coyunturas que se dan desde el desarrollo de la sociedad, que demanda de inmensos recursos, de acuerdo. Pero en ningún momento nosotros, la FARC, puede demostrarse que hubiéramos estado vinculados a acciones de narcotráfico directo. Perfecto. Una anécdota, cuando a mí me sentencian en los Estados Unidos, ¿sí? Me sentencian, el juez pregunta sobre la evidencia principal al fiscal. Sí. La fiscalía interviene, la fiscalía que dice, una fuente de toda credibilidad, etcétera, etcétera, nos ha precisado, ¿sí?, que el señor Jorge Enrique Rodríguez supervisó el envío de 100 toneladas de cocaína. 100 toneladas. Y hasta el presente, hasta el día de hoy, no conozco una papeleta de cocaína. Es más, le preguntaba yo a los abogados, bueno, doctora, ¿y dónde hay siquiera de Brooklyn, Nueva York, Manhattan, una dosis de cocaína que diga fue incautada a la FARC? Es más, lo que conocemos, lo que manejamos nosotros como insurgencia en las áreas de influencia, porque la cuestión de la coca es un fenómeno nacional, de cultivo nacional, ¿sí? Es la base de coca, pero no vinculado digamos a que la exportación de la cocaína. Ese fue el indictment que le construyeron a usted y a 50 líderes de la FARC, empezando por Marulanda, por el Mono Jojoy y por Alfonso Cano. Fue una construcción que se hizo y por los cuales a usted lo condenaron y lo extraditaron. Pero es que hay una cosa, Julio, eso es parte de una estrategia pero ese es el narcoterrorismo. debate. Ese es el debate y la JEP en su momento va a tener que tomar una decisión sobre eso. Juan Gabriel, en situaciones tan difíciles como estas, cuando usted se va a la guerra, cuando usted está vinculado, lo vinculan por temas de narcotráfico, sin usted ser narcotraficante, sin ser distribuidor, eso mentalmente, ¿qué significa hoy tener equilibrio mental en condiciones, por ejemplo, en condiciones tan difíciles como esas? Sí, el equilibrio mental es muy complicado de mantener, de sostener, pero lo que dice Jorge es muy cierto, se mantiene en una verdad, se mantiene... Hay una narrativa. Hay una que narrativa, legitima. Pero hay una verdad interna, personal, sí, que sostiene. Una convicción. Una convicción. Tanto la convicción del objetivo como la convicción de lo que se ha hecho. ¿No? Si yo no fui, si yo no lo hice, ellos pueden decir todo lo que quieran de mí, pero yo me mantengo y me sostengo y es lo que me permite mantenerme. Mantenerse incólume y tener equilibrio emocional. Con la fortaleza emocional y mental para soportar una situación. Perfecto. Pues, estamos hablando de 11 años. ¿11? 18. Estamos hablando de 18 años detenido. Son 18 años, eso es una vida. Es una vida. Totalmente. Es una vida. En una cultura que no es la de uno, que no es el idioma. Y mantenerse, sostenerse ahí, no se sostiene de otra cosa que de la verdad. Total. Jorge,
que ustedes firman el acuerdo y se comprometen a generar escenarios de reconciliación y de paz, abandonando el uso de la violencia. ¿Qué significa? Expliquémosle un poco a quienes nos están viendo, desde ustedes, ¿qué hacen todos los días para que haya reconciliación y construyamos una cultura de paz entre todos? Bueno, primero nosotros los firmantes estamos cumpliendo con el acuerdo. Estamos cumpliendo la parte que a nosotros como parte contratante del acuerdo, ¿sí?, estamos cumpliendo. ¿Cómo es nuestra vinculación? Nuestra vinculación es exactamente resarcir a través de la verdad, a través de la vinculación directa con en interrelación con las comunidades, ¿cierto?, en el trabajo constructivo, en su resiliencia, en poder empoderar a las víctimas, ¿cierto?, como centro fundamental del acuerdo, en esto de consolidación de la paz. Y nuestra vinculación es exactamente eso, consolidar la paz en Colombia. Tenemos grandes retos, grandes dificultades hay. Nos han asesinado a más de 400 firmantes, nos han desaparecido más de 50 compañeros también firmantes, ¿sí? Sus familias son estigmatizadas y perseguidas. Usted nombra un tema que es el de las víctimas. Todos los procesos de reconciliación y paz deben estar en clave de las víctimas. Verdad, justicia, reparación y no repetición. Porque al final las guerras no gana nadie, todo el mundo pierde, pero dejan millones de víctimas. En Colombia tenemos 9 millones. Juan Gabriel, para terminar, con ese tema de las víctimas, de la reconciliación, usted denos algunos puntos donde podamos implementar cultura de reconciliación, al menos en los jóvenes, en las barriadas. Algunos tips. Estaba pensando ahorita con todo esto, el olvido, o sea, el perdón y el olvido. Uno no tiene por qué olvidar. O sea, la cuestión no es olvidar, la cuestión es elaborar esa historia que se tiene para no volver a repetir. Perfecto. Para no volver a repetir. Con los jóvenes, definitivamente es importante, es fundamental que los jóvenes conozcan la historia, conozcan el terreno que pisaron. La memoria. La memoria, que es una cosa que no le provee, de pronto no le provee el internet o no le proveen otros. El celular. El celular no se lo provee. El mal uso del celular. Pero hay que darles esa memoria. Es triste que los colegios hayan quitado la cátedra de historia. Perfecto. Es una cosa terrible, donde necesitamos mantener a los muchachos enterados de lo que ha pasado en esos procesos. Quien no conoce el pasado difícilmente comprende el presente. Claro. Y difícilmente puede delinear un futuro de paz y reconciliación. Claro. Hablamos hoy de resiliencia, excelente programa con 2 invitados muy, muy de lujo, con experiencias interesantes. Gracias Jorge, gracias Juan Gabriel y nos vemos en 8 días con el turno de la noche. Gracias.